Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde hablaremos de las calificaciones, ajustes y configuraciones. La configuración de la categoría de calificación le permite a los administradores elegir cuáles opciones le van a aparecer a los profesores cuando quieren añadir o editar una categoría de calificación en el libro de calificaciones del curso que están impartiendo. En el sistema vamos a encontrar esa configuración aquí en Administración del sitio, en la categoría Calificaciones, y aquí vienen los ajustes de categoría de calificación. Aquí tenemos las configuraciones que aparecen. Son estas que están aquí. Y para verlo un poquito más claro, para que se entienda un poquito mejor, tengo aquí una ventana de un profesor. Es esta que está acá. Y entonces, si este profesor se va a uno de sus cursos, voy a entrar aquí, por ejemplo, y se va a calificaciones, él puede entrar aquí al calificador y configurar cómo se calcula la calificación. Normalmente en un curso de Moodle lo que hacemos para agrupar diferentes actividades, por ejemplo en módulos o en temas, es añadir categorías justamente. Y entonces cuando yo voy aquí a añadir una categoría, aquí es donde me salen estas opciones que estoy configurando acá. Aquí en la configuración podemos ver que la primera opción que nos pone es si se ocultan los ajustes forzados. Y viene si sí o si no. Y esto se refiere a los botones que vienen en algunas de las configuraciones que están aquí. Nos pone dos opciones, forzar y avanzada. Cuando usamos forzar, lo que va a pasar es que únicamente me va a permitir ver y elegir las opciones que yo tenga configuradas aquí. En cambio, si pongo avanzada, lo que va a pasar es que me va a permitir seleccionar otras opciones únicamente cuando le dé clic en mostrar más. Cuando le dé clic en mostrar más es cuando me va a mostrar las otras opciones que tengo. Pero si yo en vez de avanzada le pongo forzar, ya no me muestra más opciones. Me obliga a utilizar las que tengo aquí seleccionadas. Y por eso viene aquí ocultar ajustes forzados. No va a mostrar configuraciones forzadas en la interfaz del usuario para calificar. Entonces, bueno, viene esa opción, viene el cálculo total, cómo quiero hacer el cálculo de mis calificaciones, si natural, que es la suma de las calificaciones, o quiero utilizar la moda, la calificación más alta, la calificación más baja, la media, y eso me aparece. Aquí, por ejemplo, solo tengo natural. ¿Por qué solo tengo natural? Porque aquí abajito, aquí en tipos de estrategias de cálculo de agregación, solo tengo seleccionada esa. Entonces, bueno, y apareció en mostrar más, porque está aquí avanzada. Acuérdense que cuando le pongo avanzada, hasta que le doy mostrar más, es cuando me lo muestra. Entonces, en base a las políticas de mi institución, a lo mejor la manera en que calculo las calificaciones al crear categorías en el calificador no es necesariamente la suma. A lo mejor agrupo actividades por tipo de actividad, por decir algo, todos los cuestionarios en una sección, todas las tareas en otra, y a lo mejor en vez de suma, yo saco una media de las calificaciones, un promedio de todos los exámenes, o tomo en cuenta la calificación más alta que saquen las tareas, por ejemplo. Entonces, si yo quiero tener o darle a los profesores más opciones de cómo calcular sus calificaciones, aquí en la configuración yo la selecciono con control. Por ejemplo, calificación más alta, o sea, natural, calificación más alta, la media. La mediana es cuando ordenamos de la más grande a la más chica, por ejemplo, y la que quede a la mitad, esa sería la mediana de las calificaciones. Entonces, ya seleccioné varias, le voy a dar guardar cambios.
Y quiero que vean acá el profesor. Voy a actualizar esta pantalla. Y entonces cuando le doy clic aquí en mostrar más, ya me sale natural más las otras opciones que yo le configuré acá como administrador. Por eso ya le salen acá estas opciones. Ajá. Si en vez de avanzada le pusiera forzar, voy a guardar y voy a actualizar acá. Vean cómo por fuerza tiene que ser natural. O sea, ya no me da las otras opciones y me pone por fuerza natural. Si le doy mostrar más, ya no me da estas de acá abajo porque ya forcé que sea natural. No puede seleccionar otra el profesor. Aunque acá abajo tenga seleccionadas otras, ya estoy forzando que sea esta que está aquí. Entonces, así es como funcionan estos botones de forzar y de avanzada. Lo voy a poner avanzada para que el profesor pueda seleccionar. Aquí están las opciones de las estrategias para hacer los cálculos de las calificaciones. Si quiero excluir o no calificaciones vacías, si se fijan aquí me lo muestra hasta que le doy clic en mostrar más. Me sale ya excluir calificaciones vacías. Si le quitara, por ejemplo, aquí avanzada y no lo forzara, voy a guardar nuevamente. Aquí ya guardé. Voy a actualizar acá. Me sale sin tener que darle clic en mostrar más. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo que sea una opción avanzada en mostrar más, sino que salga directamente y sin forzar. Yo puedo elegir si excluirlas o no excluirlas. Entonces, esto se refiere a que si, por ejemplo, tengo 5 tareas y el alumno no entregó 2 tareas, si le pongo excluir, va a calcular únicamente el resultado con las 3 que sí entregó. En cambio, si le pongo que no las excluya, sí va a tomar en cuenta las 2 que no entregó, les va a poner la calificación mínima, si es 0 les va a poner 0, y va a hacer el cálculo tomando esas 2 tareas no entregadas como si fueran un 0. Y ahí va a depender del método de agregación que yo necesite. Si es la suma, pues sí le va a bajar o sí le va a afectar, pero si es la calificación más alta, a lo mejor no le afecta, porque de las 3 que entregó, de ahí va a salir la calificación más alta. Si es la mediana, a lo mejor tampoco le va a afectar, porque a lo mejor va a tener 0, 0, 8, 9, 10 y le va a quedar el 8, que es la media de las calificaciones, la mediana de las calificaciones. Si es la media, sí le va a afectar porque toma esos ceros para hacer el promedio. Si quiero incluir los resultados en el cálculo total de agregación o no. Si quiero, esto está interesante, mantenerlas más altas o las más bajas. Esto se refiere a cómo se califica en la natación, no sé si lo sepan, que hay 7 jueces, califican, o sea, en este caso serían 7 tareas, y yo puedo decir que las 2 más bajas y las 2 más altas no las tome en cuenta, por ejemplo, que solo tome las 4 que quedan en medio, ¿no? Entonces, una forma de descartar posibles fallos o que el alumno no le fue bien en esa actividad, puedo decir, no, pues las 2 tareas con calificación más baja, esas no se las tomes en cuenta. O las 2 tareas con calificaciones más altas, no se las tomes en cuenta. Y para eso me sirven estas 2 opciones de aquí. Y también puedo permitir que calificaciones sean anuladas manualmente, o sea, que el profesor decida deshabilitar ciertas calificaciones para que no se tomen en cuenta en el cálculo de esa categoría. Entonces le doy guardar cambios y listo, ya me quedó. Además de los ajustes de categoría de calificación, ahí mismo en la categoría calificaciones tengo los ajustes de los ítems de calificación, que ya serían los elementos que van dentro de las categorías, cómo quiero que muestre esas calificaciones, si con letras, si con porcentajes o si los números reales, real con letra o real con porcentaje. Son opciones que tengo aquí. Cuántos decimales a nivel sistema, cuántos decimales quiero que tengan las calificaciones. Por defecto son 2. Cuando califico de 0 a 10,
de repente sí me pueden servir mucho los decimales, hacen que sea más exacta la calificación. Pero, por ejemplo, cuando califico, si en mi institución se califica de 0 a 100, a lo mejor aquí voy a desear decir que no tenga decimales, porque no lo voy a poner 98.55, sino ya queda el puro 98, ¿no? Eso ya depende de las políticas o del reglamento que tenga yo en mi institución, ver aquí si se toman decimales o no se toman decimales en cuenta. ¿Y qué opciones aparecen ahí en los ítems de calificación? Ajá. El número de ID, la calificación aprobatoria, el multiplicador, el número de decimales general, que son las opciones que me salen ahí en mi calificador como docente. Voy a guardar mis cambios. Aquí mismo en calificaciones están las escalas y las letras. Cuando calificamos en nuestra institución con letras, por ejemplo, yo aquí puedo hacer esa configuración. Aquí es donde yo digo con qué porcentaje de calificación obtienen una A, con qué porcentaje de calificación obtienen una A menos, un B más. Ajá. Y aquí puedo editar esas letras de calificación. Yo puedo crear aquí mis propias escalas de calificación. A lo mejor en mi sistema se ocupan menos letras, solo 5 letras, por ejemplo. O en este caso es la que se tiene estándar. Bueno, yo podría a lo mejor variar. A lo mejor lo mínimo no es 60, es 50. Y aquí puedo hacer esas modificaciones. Y en escalas puedo yo crear mis propias escalas. Aquí mismo en calificaciones está escalas. Trae 2 por default, que son estas que están en inglés, pero yo puedo crear las mías. Por ejemplo, esta escala de desempeño la puedo yo dar de alta, es decir, escala de desempeño, y poner aquí la escala y se pone de lo más malo a lo más bueno. En este caso, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Son 5 niveles de escala. Y entonces yo puedo crear mis propias escalas de calificación y después una tarea o alguna actividad, decirle que se va a calificar con esta escala. Ya me va a salir estas opciones o estas escalas que yo ponga aquí, me van a salir como opción para la calificación de mi actividad. Entonces, para que vean que no es nada complicado, le pongo un nombre, por ejemplo, escala de aceptación. Y recuerden, siempre es de lo más malo, o sea, el resultado menos esperado hacia el mejor resultado al final. Entonces, suponiendo que es algo de aceptación, a lo mejor empiezo con no aceptable, coma y sin espacios, así pegado. A lo mejor puede ser una escala de 3, de 4, inclusive puede ser de 2, 3, 4, 5, las que se necesiten. Entonces, no aceptable, a lo mejor nivel bajo, nivel medio le voy a poner. Acuérdense, sin espacios. Nivel alto. Y aceptable, que sería lo máximo en mi caso, ¿no? Aquí nivel medio, medio alto y aceptable. Aquí puedo poner una descripción. Escala para tareas de aceptación. Y guardar cambios. Y entonces ya acabo de crear yo mi propia escala. No la estoy usando. Cuando la uso en alguna actividad, en ese momento ya no me permite eliminarla, ni editarla. O sea, en el momento en que yo ya la ocupo, o que algún profesor la ocupa en una de sus actividades, en ese momento ya no se puede editar ni se puede borrar porque está en uso. Y bueno, viéndolo muy rápido, aquí en este curso, tengo, por ejemplo, esta tarea.
Si me voy ahí a editar los ajustes de este examen, perdón, este es un examen. Tengo esta tarea. Y si me voy a editar ajustes de esa tarea, aquí vienen los tipos de envío, los tipos de retroalimentación, las fechas, qué es lo que me va a entregar. La configuración de la entrega, si va a haber entregas por grupo, y acá abajo viene ya la calificación. Entonces viene tipo puntaje sobre 100, pero yo puedo escoger tipo escala. Y entonces aquí es donde ya me sale mi escala de aceptación, que es la escala que yo acabo de crear. Y ya el método de calificación y demás, le voy a dar guardar cambios. Y al momento en que algún alumno me entrega, yo ya voy a poder calificar sobre esa escala que acabo de crear. Aceptable, nivel medio alto, nivel medio, nivel bajo o no aceptable. Y ya puedo poner mi retroalimentación. Entonces puedo crear mis propias escalas dependiendo las políticas que existan en mi institución o en mi empresa. En resumen, al configurar las calificaciones, tenemos nuevamente uno de esos elementos que se deben de considerar al inicio de nuestro LMS, cuando después de instalar, antes de comenzar a impartir los cursos, yo tengo que determinar qué políticas de calificación va a tener la institución con el fin de asegurar que la configuración se apegue a las normas, a esas políticas de calificación que yo tengo. Y pueden ser muy variables, o sea, si es algo que tengo que analizar bien. Por decir algo, hay instituciones que manejan educación formal e informal, una universidad, por ejemplo, y entonces a lo mejor yo tengo ciertas escalas de calificación para las materias que son de educación formal, de licenciatura, por ejemplo, pero además en esa misma universidad se dan cursos de capacitación y ahí a lo mejor probablemente manejo otro tipo de escalas de calificación, y si aparte están los cursos extracurriculares de inglés, por ejemplo, o algunos talleres, a lo mejor es aprobado y reprobado y entonces es una escala. Entonces todo eso lo tengo que tomar en cuenta para poder configurar bien mis modos de calificar y que los profesores tengan disponibles ese tipo de herramientas al momento de crear sus cursos en Moodle. Hasta aquí sería todo de esta parte. Nos vemos en el siguiente video.